Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas, bienvenidos a este capítulo número 6, en el que vamos a explicar, inshallah, por encima, el hadith número 25 del libro Al-Arba'in An-Nawawiyya. Vamos, inshallah, como siempre, a intentar sacar los beneficios que los sabios recuerdan de este hadith, inshallah ta'ala. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. En el nombre de Allah, y la paz y bendiciones sean sobre su mensajero Muhammad, alayhi salatu wassalam. Vamos a pasar, como siempre, sin más demora, a leer el hadith. Dice así, el hadith número 25 de Al-Arba'in. Relató Abu Dharr, que Dios esté complacido con él, que algunos de los compañeros del mensajero de Dios dijeron al profeta, que la paz de Dios sea con él: mensajero de Dios, los ricos se han quedado con todas las recompensas. Rezan como nosotros, ayunan como nosotros, y dan en caridad lo que les sobra de sus bienes. Dijo el profeta, que la paz sea con él: ¿es que acaso Dios no os ha dado con qué hacer caridad? Por cierto, que decir Subhanallah, decir glorificado sea Dios, es caridad. Y decir Allahu Akbar, Dios es el más grande, es caridad. Y decir Alhamdulillah, las gracias, las alabanzas pertenecen a Dios, es caridad. Y decir La ilaha illallah es caridad. Así como ordenar el bien es caridad y prohibir el mal es caridad. Después continúa el hadith diciendo, el profeta, que la pasa con él, continúa diciendo: asimismo, en cada acto sexual de uno de vosotros hay caridad. Dijeron asombrados los compañeros del mensajero de Dios: mensajero de Dios, ¿acaso satisfaciendo uno su deseo, es decir, acaso satisfaciendo nuestros deseos, somos merecedores de ser recompensados? Dijo el profeta, que la paz de Dios sea con él: ¿acaso si lo satisfaciera, es decir, uno de vosotros, acaso si lo satisfaciera ilícitamente, no se haría merecedor de un castigo? Pues de la misma manera, si lo satisface legalmente, es decir, en el halal, será recompensado por ello. Este hadith está transmitido por Muslim. En este hadith, como en el capítulo que vimos anteriormente a este, en el capítulo 5, se nos recuerda, el profeta, que la paz de Dios sea con él, nos recuerda la cantidad de maneras que tenemos de hacer sadaqat, de hacer buenas obras, de hacer actos que nos acerquen a Dios. Al principio del hadith se nos muestra cómo un grupo de sahaba se quejan al profeta, que la paz sea con él, porque los ricos tienen más oportunidades, entre comillas, de hacer el bien que ellos, que son pobres, ¿vale? Y aquí nos damos cuenta cómo los sahaba, los compañeros del profeta, que Dios esté complacido con todos ellos, estaban siempre atentos a ganar buenas obras, estaban atentos, ansiosos, tenían mucho ímpetu por hacer buenas obras y por ser de aquellos que más buenas obras hacen. Es por eso que fijaros cómo los sahaba en este caso no van al profeta, que la pasa con él, y se quejan de que son pobres. No. Fijaros, hay que estar atento a este detalle. Los sahaba no se estaban quejando de ser pobres, como hace mucha gente hoy en día. Le pedimos a Allah que nos proteja de ello. No se estaban quejando de ser pobres. Se estaban quejando de que a causa de su pobreza no podían ganar sadaqat, no podían hacer buenas obras. Subhanallah, aquí nos damos cuenta, repito, de que los sahabas siempre estaban atentos a cualquier oportunidad con la cual poder acercarse a Allah a través de las buenas obras. Entonces esos sahabas se quejaron al profeta, que la pasa con él, de que ellos podían hacer ciertas cosas como hacían los ricos, ¿no? Como ayunar, rezar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había ciertas cosas para las cuales se necesitaba dinero. Entonces ese grupo de sahaba, que eran pobres, estaba privado de esa recompensa, ¿no? Estaba privado de hacer determinadas cosas para las cuales necesitas dinero. Estaban privados de hacer ciertas cosas que eran buenas obras para las cuales necesitabas dinero. Y es muy importante aquí recordar que la intención es muy, muy poderosa. La intención es muy poderosa. Por eso, un poeta dijo en una ocasión: Tijaratul ulama an-niyat. El negocio de los sabios son las intenciones. ¿Por qué? Porque a través de la intención es que tú puedes hacer que una buena obra sea realmente una buena obra, ¿de acuerdo?
Y es importante aquí recordar que si tú no tienes la capacidad de hacer algo, porque no tienes dinero, porque no tienes recursos, pero realmente tienes la intención de hacerlo, se te recompensará por ello. De la misma manera que, por ejemplo, si ves a alguna persona construir un pozo o construir una escuela donde se enseña el Corán, el árabe, lo ves y dices, con un corazón sincero, si tuviera los recursos que él tiene, yo también lo haría, buscando la complacencia de Allah. Si tú dices eso, se te recompensará como si lo hubieras hecho por tu intención. Por tu intención. Entonces, cada vez que veáis a alguien que está haciendo algo bueno por la causa de Allah, no envidiadlo. No envidiadlo. No tenéis que tener hasad, envidia en vuestro corazón. Más bien tenéis que tener la intención sincera en vuestro corazón de que si Allah, si Dios os hubiera otorgado lo que les ha otorgado a ellos, haríais lo mismo. Y Allah, con su permiso, y en su misericordia, y en su karam, en su generosidad, os recompensará por dicha intención. Así que, sed como son los sabios, de aquellos que con sus intenciones se acercan a Allah y recogen mucha recompensa. Pero si un pobre no tiene dinero para dar en caridad, ¿cómo da caridad? Pues el profeta, que la paz sea con él, después de oír las quejas de este grupo de sahaba, de este grupo de compañeros que eran pobres, les dio aires de esperanza, y les dijo que les hizo saber que hay más tipos de caridad. No solo está el tipo de caridad que se da con tu dinero, sino que hay más tipos de caridad, y no solo una. Les hizo saber que la caridad o la limosna no es solo con tu dinero, y les informó que el hecho de recordar a Allah, de decir Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, eso es un tipo de caridad, Subhanallah, y todos podemos hacerlo. Incluso el que tiene problemas y no puede hablar, lo puede hacer mentalmente, Subhanallah, y no necesitas dinero para ello. Decidme, ¿cuánto dinero necesitas para decir Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah? No hay divinidad excepto Allah. Dios es el más grande, la gloria pertenece a Allah. No necesitas dinero para decir todas estas palabras, sin embargo, estás dando en caridad. Y también el profeta, que la paz sea con él, les informó a este grupo de sahaba que cuando tú ordenas el bien a alguien, como por ejemplo que rece, que trate bien a sus padres, estás dándole en caridad. Subhanallah. Y lo mismo si le adviertes que no cometa ningún mal. Si le dices, por ejemplo, que no cometa zina o que no trate mal a sus padres, a sus hermanos, le estás dando en caridad. Y el tema de llamar al bien y prohibir el mal es un tema súper importante en el Islam. Es súper importante el hecho de llamar al bien y prohibir el mal. Es por eso que Allah dice en el noble Corán: musulmanes son la mejor nación que haya surgido de la humanidad. ¿Por qué? En el mismo versículo Dios responde y dice: son la mejor nación que haya surgido de la humanidad porque ordenan el bien, prohíben el mal y creen en Dios. Capítulo La familia de Imran, versículo 110. Fijaros cómo Dios en el noble Corán nos los aclara. La importancia de llamar al bien y prohibir el mal y creer en Dios. Y esto nos hace ver que el Islam y Allah, Dios, en el noble Corán, nos enseña un gran principio que tenemos en nuestra religión. Y este gran principio es que no vale que te salves tú solo. No vale que estés tú solo en el camino. Debes intentar que la gente esté en el camino correcto como tú también estás intentando estar en el camino recto. Debes invitarles al bien y reprocharles el mal. Intentar que vuelvan a Allah. Ya sea que sean musulmanes o no. Si son musulmanes, pues acorde a su situación, y si no son musulmanes, acorde a su situación. Pero en el Islam se nos enseña un gran principio, y es que no vale que te quedes a gusto, que estés tranquilo solo porque tú estés rezando, porque estés leyendo el Corán y estés bien. No. Hay que intentar llamar a la gente al camino recto, ya sea a los musulmanes o a los no musulmanes. Es un principio clave en nuestro din, en nuestra religión. Así pues, cuando tú estás llamando al bien a una persona o prohibiéndole, reprochándole que haga un mal, lo que estás haciendo es dándole en caridad. Y como dicen los sabios, este tipo de caridad en muchas ocasiones es mucho más beneficioso que dar dinero. Porque cuando tú le das dinero a alguien, sí, le estás, por así decirlo, ayudando a que pase ese día,
que pueda comer, que pueda beber, lo cual es muy importante, ¿vale? Pero cuando tú aconsejas a un hermano, por ejemplo, que empieza a rezar el Fajr a la hora, o por ejemplo, a una hermana que se ponga el hijab, le estás, por así decirlo, ayudándole o ayudándola en un tema del din, lo cual es mucho más importante que comer un poco más o comer un poco menos en un día, ¿de acuerdo? Entonces, como dicen los sabios, en algunas ocasiones, este tipo de caridades, cuando tú llamas al bien, prohíbes el mal, en muchas ocasiones es mucho más importante y mucho más beneficioso que dar una caridad de dinero. Y para esto no necesitas realmente, para llamar al bien y prohibir el mal, no necesitas dinero. Hasta los pobres pueden hacer esto. Lo único que necesitas es conocimiento. Y alhamdulillah, para obtener el conocimiento hoy en día, tampoco se necesita dinero. Alhamdulillah, tenemos internet en el cual podemos obtener mucha información. Eso sí, hay que llevar cuidado de quién coges esa información. Es verdad que hay mucha información hoy en día en internet, pero no hay que, por así decirlo, estar descuidado. Hay que ser precavido de buscar gente que sea conocida por seguir el Corán, por seguir la sunna del profeta, por ser conocida por ser de la gente de Ahlus Sunnah wal Jamaa, de la gente que cogen el Corán y la sunna como principio básico, ¿vale? Para construir su religión. Muy bien, dicho esto, y relacionado con este tema, podemos recordar aquí otro hadith del profeta que la pasa con él, en donde el profeta que la pasa con él dice: quien de vosotros vea un pecado, un hecho repudiable, que lo cambie, que lo intente cambiar con su mano. Si no pudiera, entonces que lo intente aconsejando con palabras. Y si no pudiera, entonces que lo intente con su corazón, dentro de su corazón. Y esto es lo más débil de la fe. Este hadith está transmitido por Muslim. Entonces vemos aquí que nadie se libra de llamar al bien o prohibir el mal, porque como nos dijo el profeta que la pasa con él, puedes hacerlo de tres maneras diferentes, o bien con tu mano directamente, o bien con tu lengua, o bien con tu corazón. Y si es verdad que puede ser que en algún momento de tu vida no puedas parar un mal, ya sea personal o fuera de ti, con tu propia mano. Puede ser que haya algún impedimento, no puedas parar a alguien para que haga un mal con tu propia mano. Puede ser que incluso no puedas pararlo con tu lengua, aconsejándolo, con tus palabras, hablándole. Puede ser que no puedas llegar a pararle, o que no puedas ni siquiera intentarlo. Pero lo que nadie puede impedirte es que rechaces en tu corazón ese pecado, que hagas dua por esa persona, por ese grupo de personas, por ti mismo, para que ese pecado cese, para que se acabe. Entonces, si no puedes en alguna ocasión parar un pecado con tus manos, con tu lengua, entonces evítalo con tu corazón. Haz dua para que ese pecado pare y recházalo en tu corazón. Y como dicen los sabios, no vale que tú digas, no, yo rechazo este pecado con mi corazón, yo lo rechazo, pero después vayas y te sientes con aquella gente que comete dichos pecados. Es decir, no vale que simplemente lo rechaces con tu corazón, sino que también tienes que alejarte de ellos. Tienes que alejarte de ellos y de sus pecados, a modo prevención. Y si te sientas con ellos mientras que están cometiendo ese pecado, que sea para aconsejarles, para hacerles cambiar, ¿vale? Y no para otra cosa. Después el profeta, que la paz de Dios sea con él, va más allá y les aclara que incluso cuando satisfacen sus deseos sexuales con sus esposas, están dando en caridad. Y subhanallah, los sahaba, este grupo de compañeros, se sorprendió. Y el profeta les aclaró que de la misma manera que una persona, cuando satisface sus deseos en el haram, es, por así decirlo, es castigado por ello en esta vida y en la otra, a no ser que se arrepienta, pues de la misma manera, cuando lo satisface en el halal, Dios le recompensa por ello, porque Dios es justo. Y el hecho de que nosotros tengamos apetito sexual no es un problema, no es un delito, ¿de acuerdo? Es algo que Dios ha decretado en nosotros y hay mucha sabiduría detrás de ello. Es por eso que Allah dice en el noble Corán: entre sus signos está haber creado parejas de entre vosotros para que encuentren sosiego, y dispuso entre vosotros amor y misericordia. En ello hay signos para quienes reflexionan. Capítulo Los Bizantinos, versículo 21. Y el problema no es tener apetito sexual, sino que el problema es dónde complaces tus deseos y con quién. Entonces, si tú eres de aquellas personas que complaces tu apetito sexual, tus deseos sexuales con tu pareja, será recompensado por ello, porque Allah ha hecho que esa sea la manera buena,
la manera tayyiba de complacer tus deseos. Pero si eres de aquellos que complaces tu apetito sexual fuera del matrimonio, cometiendo zina, serás castigado por ello, a no ser que te arrepientas. Es por eso que Allah dice en el noble Corán: bienaventurados los creyentes, que en sus oraciones son humildes ante Dios, se apartan de las frivolidades y pagan el zakat, aquellos que preservan sus partes privadas del adulterio y la fornicación, y solo cohabitan con sus esposas. Y después, un poco más adelante, termina diciendo: pero quien busque algo más allá de eso, es decir, de satisfacer tus deseos sexuales con tu esposa, pero quien busque algo más allá de eso, está transgrediendo la ley. Capítulo Los Creyentes, del versículo 1 al 7. Y bueno, como bien es conocido, el acto de cometer zina es algo muy grave, es de los pecados capitales, ¿de acuerdo? Y hay que evitarlo a toda costa, sabiendo que Allah tiene un castigo especial ya en el dunya para los que cometen zina, y también un castigo especial y atormentador en el éjira para los que cometen zina, porque es un acto muy grave. Le pedimos a Allah que nos conceda una pareja salihah a nuestro lado y podamos complacer todos nuestros tipos de apetitos con ella, ya Rab. Amin, thumma amin. Y como conclusión, haciendo un pequeño resumen, y ya con esto acabamos, podemos recordar que en este hadith hemos visto muchos beneficios, entre ellos que no solo los ricos pueden dar en caridad. Hemos visto que hay muchos tipos de caridad, como recordar a Dios haciendo dhikr, como llamar al bien, como prohibir el mal, y para todo este tipo de cosas no se necesita dinero, subhanallah. Así que no hay excusa para aquellos hermanos que no tengan dinero, no hay excusa para no dar en caridad. También hemos visto que los sahaba tenían un ímpetu, unas ganas muy grandes por hacer siempre obras de bien. Tenemos que en estos hadith aprender esas ganas y pedirle a Allah que nos dé esas ganas que tenían los sahaba. Le pedimos a Allah que seamos de aquellos que tienen ganas por hacer buenas obras siempre. Amin, thumma amin. Hemos visto también que el que intenciona algo, pero no lo realiza porque no tiene los medios, no porque no quiera hacerlo, ¿vale? Hemos visto que el que intenciona algo, pero no lo realiza porque no puede, porque tiene un impedimento, Dios, por su intención, le recompensará por ello. Subhanallah. Y hemos visto también que, por la intención, actos como que son cotidianos, actos que realizamos para satisfacer nuestras necesidades, como comer, dormir, las relaciones sexuales, se pueden convertir en buenas obras a causa de nuestra intención, subhanallah. Y bueno, estos son los principales beneficios que hemos visto en el episodio de hoy. Le pedimos a Allah que tanto este episodio como el anterior, como todos los de la serie que llevamos de momento, nos enseñen a reconocer que Dios es misericordioso, que Dios es el dador, que mashallah, que Dios ha hecho que haya muchísimas oportunidades, muchísimas puertas para que nos acerquemos a Él. Le pedimos a Allah ser de aquellos que no son necios, que no son gandules y que se acercan a Allah noche y día. Amin, thumma amin. Nos vemos con el permiso de Allah en el siguiente episodio, insha'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.